Estamos poquitos, no estamos muchos. Se nota que los niños tienen un puente largo porque en realidad no ha sido fiesta, pero se nota que los niños no tienen colegio desde el viernes y no lo tendrán hasta el miércoles. Y se ve que muchos padres han aprovechado y han salido, ¿no? Bueno, seguimos con la carta a los Efesios y afrontamos hoy ya la primera parte del capítulo 3, que yo he titulado "Vale la pena ser iglesia". A simple vista puede parecer obvio, ¿verdad? Pero cuando yo preparaba o leía este pasaje, me preguntaba, ¿vale la pena de verdad ser iglesia? ¿Vale la pena ser iglesia? La iglesia, bueno, pues la componemos personas y todos sabemos que donde hay personas, pues hay problemas, ¿verdad? Pero no solo eso, además hay un agente externo que tiene especial interés, está muy interesado en desalentar a la iglesia. Y no solamente en desalentar, en desanimar a la iglesia, también está muy interesado en destruir a la iglesia. Ese es su principal objetivo, destruir a la iglesia de Cristo. Imagino, como me pasa a mí, ¿no?, que en algún momento del camino del vivir cristiano, pues hemos caído en desánimo y no quiero entrar tampoco en muchos detalles porque no es mi intención, pero es ese momento de nuestro caminar en la vida cristiana en que dejas de mirar hacia arriba y empiezas a mirar hacia un lado. Bueno, pues porque la situación es muy desbordante para nosotros. Podemos vivir situaciones muy diversas. Un trabajo que no llega, entras en desesperación, te has preparado durante años y el trabajo que tú soñabas que sería rápido de conseguir no llega. Un matrimonio que comenzó con mucha ilusión, con mucho amor, resulta que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y ese matrimonio no funciona. Pasa el tiempo, tenemos hijos y resulta que tenemos un hijo rebelde. Un trabajo que llegó y que de repente se va. Una enfermedad que llega a nuestras vidas y nos azota. Podemos estar así todo el día, ¿verdad? Pero creo que es suficiente para entender lo que quiero decir. Cuando estas cosas llegan a nuestras vidas, nos solemos preguntar, ¿por qué Dios permite esta situación en mi vida? ¿Por qué está permitiendo Dios esto en mi vida? Pero lo cierto es que estas cosas le pasan a cualquier persona, sean creyentes o no lo sean. Y nosotros como creyentes tenemos a Dios. Podemos acudir a Él siempre. Se puede decir que tenemos tarifa plana para acceder al trono de Dios, para acercarnos a Él. Pero estas cosas, ciertamente, pues nos desaniman. Como también desaniman cuando, como creyentes, sufrimos a causa del Evangelio. Cuando vemos que nos caricaturizan, cuando vemos que nos ignoran, cuando vemos que nos desprecian. Y bueno, aquí no pasa de eso al final, ¿no? Pero hay otros lugares del mundo donde además de estas cosas, también nos prohíben tener Biblia, nos prohíben ser cristianos, nos encarcelan, nos exilian, nos matan. Y en este punto donde cobra verdadero sentido la pregunta que os hice hace un ratito, ¿verdaderamente vale la pena ser iglesia? ¿Verdaderamente vale la pena ser iglesia? Bueno, la respuesta es un sí rotundo, aunque parezca que no. Esta semana, cuando preparaba la predicación, encontraba un testimonio de un pastor iraní. Un pastor que lideraba una iglesia en medio de un ambiente muy hostil. Todos conocemos las noticias recientemente de Irán, un país islámico. Bueno, este hombre, que se llama Rantin, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Rantin o Rantin, da igual, yo le voy a decir Rantin, ¿vale?
en su adolescencia vio cómo su padre fue asesinado por el régimen, por el simple hecho de creer en Jesús. Creyó en Jesús como su Salvador y él obviamente renunció al Islam, pero fue asesinado por esto. Aún así, este joven muchacho, Rantin, también siguió los pasos de su padre y confió su vida a Cristo. Hasta el punto que, pasado el tiempo, pastoreó la iglesia de su localidad. Pasados los años, un día irrumpieron, él ya tenía familia, tenía 2 hijos, irrumpieron en su casa mientras veían tranquilamente una película en familia, como podemos hacer cualquiera de nosotros un viernes por la noche, ¿no? Menos este viernes que nosotros, como yo me tocaba predicar, pues mi Claudia, papá, vamos a ver una película. Digo, hoy no puede ser, Claudia. Todos los viernes intentamos ver una película en familia, pero esta vez no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, que veáis que es una situación muy normal en una familia normal, ¿no? Bueno, pues pasado el tiempo irrumpieron en su casa 16 oficiales del gobierno. Lo saquearon absolutamente todo, revolvieron la casa por completo, buscando algo con que acusar a este pastor, a Rantin. Por supuesto que encontraron de todo, encontraron Biblia, encontraron tratados, encontraron teléfonos de otros cristianos, encontraron todo, absolutamente todo lo que buscaban. Lo curioso es que en vez de llevárselo preso a este hombre, estos oficiales intentaron negociar con él, ¿no? Le propusieron que lo dejarían tranquilo a él y a su iglesia a cambio de que él iba a hablar a esa iglesia lo que el gobierno quisiera, ¿no? Venderse al gobierno, que modificara su discurso e hiciera dejar en buen lugar precisamente a los líderes de ese régimen. La otra opción era clara, o esto o la cárcel. Y quién sabe si no algo más, ¿no? Por supuesto que Rantin no aceptó ese trato, pero para ganar tiempo les dijo que, bueno, que hablarían a los 2 días con los líderes de ese régimen, precisamente para ganar tiempo y poder huir. Finalmente, Rantin consiguió huir, primero él solo y después su familia consiguieron reunirse en otro país de Oriente, donde ya se encontraron seguros y se reunieron tanto él con su mujer como sus 2 hijos, que ya son mayores, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cómo Rantin escribió lo que sentía, ¿no?, cuando salió de allí, ¿no? Decía, no estoy seguro de mi decisión. ¿Hice lo correcto o no? Todo el día oro preguntándole a Dios, ¿estoy en el lugar correcto? Increíble, ¿verdad? Es una situación muy difícil para mí, dice. Ahora estoy a salvo. Estoy feliz por eso. Pero para mí, la seguridad no es la razón principal de vivir. Estar en la voluntad de Dios es importante para mí y para mi familia. A mí me impresionó mucho escuchar o leer esto de este hombre que la opción era o irse o morir, seguramente por predicar el Evangelio. Y cuando leía esto a mí, yo me avergoncé de mí mismo, ¿no? De mi egoísmo en demasiadas ocasiones. Y seguramente a vosotros os pasará algo parecido, ¿no? A Rantin, como he dicho antes, es muy probable que acabaran matándolo por predicar el Evangelio. Y aún así se pregunta si ha hecho lo correcto. Hermano, nuestra seguridad o nuestro bienestar no debe de ser nuestra razón principal de vivir. Nuestra razón principal de vivir es obedecer a aquel que nos rescató muriendo en nuestro lugar, en aquella cruz, ¿verdad? Hoy en Efesios 3, del 1 al 13, veremos precisamente a otro líder que sufre a causa del Evangelio, en este caso, cárcel, pero que a pesar de las cadenas, podemos ver que vale la pena ser iglesia.
Y ahora sí vamos a leer el texto que se encuentra en Efesios 3, del 1 al 13. Y dice: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo para bien de vosotros, los gentiles. Seguramente habéis oído de la misión que Dios, por su gracia, me encomendó a favor de vosotros. Me refiero al ministerio que me fue declarado por revelación, como ya os lo había escrito brevemente. Al leerlo podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la insondable riqueza de Cristo y de hacer entender a todos cómo se va cumpliendo el misterio escondido desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades que están en los cielos ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. Por eso, pido que no os desaniméis a causa de mi sufrimiento por vosotros. Más bien consideradlo como un motivo de orgullo. Cuando leía este pasaje que me tocaba predicar hoy, me di cuenta que el comienzo es una continuación del texto o del relato justo anterior del que vimos la semana pasada con Alison. Texto que hablaba si recordáis, de la unidad en Cristo, de la recién nacida iglesia, judíos y gentiles, miembros todos ahora de la familia de Dios. Concretamente, los últimos versículos decían así: y no olvidar que la carta va dirigida a gentiles, a Efesios gentiles. Dice en el versículo 19 del capítulo 2, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. La intención de Pablo es fortalecer a estos hermanos en Éfeso. Y lo hace haciendo un énfasis especial en la unidad entre judíos y gentiles. Y esto era necesario recordarlo porque, como ya vimos la semana pasada, los judíos se creían exclusivamente merecedores y herederos de ese reino de Dios. Estos judíos no aceptaban a los gentiles, y si estos aceptaban seguir con las leyes ceremoniales, o sea, solamente lo aceptaban si los judíos decidían aceptar esas ceremonias, esas leyes ceremoniales que los judíos seguían practicando, ¿verdad? Pero Pablo enfatiza que ya no existe esa pared de separación. Las leyes ceremoniales que se practicaban ya se han terminado. Y solo la gracia hace posible la salvación. La obra de la ley ya no tiene ningún valor. En el versículo 22 dice, ahora todos, nosotros, todos los gentiles, todos los judíos, en Cristo, vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Esta declaración de Pablo no era bien aceptada entre los judíos. De hecho, en el capítulo 3 comienza con estas palabras de Pablo. Por eso yo, ¿por qué? ¿Por qué creéis que es? Dice, por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo, para bien de vosotros los gentiles. Pablo, cuando escribe Efesios 3, está en prisión. No por haber hecho algo mal,
sino por haber sido obediente a Cristo y anunciar la buena noticia del Evangelio entre los gentiles, y reconocer a estos gentiles como parte del pueblo de Dios. Por ese motivo, él se encuentra preso en Roma. Hoy quiero que miremos este texto con esta idea en mente. Ser iglesia tiene un costo real. Pero la bendición de pertenecer a ella, de pertenecer a la iglesia, es tan grande que cualquier precio que podamos pagar se queda corto, ¿verdad? Quiero desarrollar esto en 3 puntos. El primero de ellos es que el coste de ser iglesia. Primero es el coste de ser iglesia. El segundo, el privilegio inmenso de ser iglesia. No deja de ser un privilegio tremendo. Y por último, un gozo. El gozo de permanecer firme, fiel, aunque cueste. Pablo sufre por amor a la iglesia. Como ya hemos visto, Pablo empieza diciendo, por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de vosotros, los gentiles. No dice prisionero de Roma, dice prisionero de Cristo. Él tiene muy claro de quién es prisionero. Pablo entiende perfectamente que sus cadenas tienen un propósito, y ese propósito es el bien de la iglesia, y especialmente la de los gentiles, porque ha sido enviado precisamente a los gentiles. Pablo tenía claro que sus sufrimientos no eran en vano. Él no buscaba su comodidad, él no buscaba su bienestar material, su bienestar económico, su tranquilidad económica. Pablo se alegra de su sufrimiento en favor de la iglesia, como también vemos en su carta a los Colosenses, y podemos leer en Colosenses 1:24, dice, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros, y completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Todo este sufrimiento no es porque Pablo sea una víctima. Ni siquiera Pablo se está haciendo la víctima aquí. Él sufre como alguien que ama tanto a Cristo y ama tanto a su iglesia que está dispuesto a pagar el precio que toque. Y yo cuando leo esto me pregunto, ¿cómo veo, o mejor dicho, cómo vivo el sufrimiento que pueda venir por causa de mi fe? ¿Lo vivo como una injusticia o lo vivo como parte de amar a Cristo y a la iglesia? Tenemos que saber que seguir a Cristo siempre va a tener un coste. Siempre va a tener un precio. En Efesios 3, Pablo habla de que Dios le confió este ministerio de predicar a los gentiles, y ese llamado lo llevó a viajar mucho por muchos lugares, a sufrir muchas persecuciones en muchos lugares, a pasar muchos peligros, a padecer prisión. Y también sabemos por testimonios de la época, ¿no?, de historiadores, que al final Pablo acabó muriendo decapitado. Está claro que el servicio real cuesta. Y Pablo es un claro ejemplo de esto. Y la Biblia no engaña en este asunto. En ningún lugar de la Biblia nos dice que el caminar cristiano vaya a ser un paseo cómodo. El que lo encuentre que me lo diga. Estará lleno de bendición, sí, pero también lleno de padecimiento. Dice en Filipenses 1:29, porque por causa de Cristo a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo,
para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. También en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo y ser parte de la Iglesia tendrá un precio tremendo. Habrá decisiones incómodas en nuestros trabajos. Habrá quizá amistades que acaben distanciándose. Habrá incluso domingos en los que el cuerpo pide un rato más de cama, ¿no? O sofá, o bicicleta. O sepa Dios, ¿no? Lo que nos puede apetecer un domingo por la mañana. Pero el corazón sabe que debe de estar con la Iglesia. Habrá servicios que hagamos a la Iglesia que nadie ve y que a veces cansan. Pero la pregunta clave es, ¿estamos dispuestos a renunciar a la comodidad para abrazar el propósito de Dios? Hay que tener en cuenta que el sufrimiento de uno fortalece a otro. En el versículo 13, Pablo dice, por eso pido que no os desaniméis a causa de mi sufrimiento por vosotros. Más bien consideradlos como un motivo de orgullo. Él sabe que sus tribulaciones podían desanimar a la iglesia. Porque si veían a alguien preso, dice el refrán, ¿no? Cuando veas la barba de tu vecino en remojar, o sea, cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Pues si veían a Pablo preso y sufrir por el Evangelio, y ellos estaban sufriendo un poquito, pues imagínate lo que podían llegar a sufrir. Imagino el miedo también, ¿no? Él sabe de que sus tribulaciones podrían desanimar a la iglesia. Pero él dice, no os desaniméis. Esto es por vuestro bien. También Pablo, en su segunda carta a Timoteo, dice, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Es muy llamativo cómo los sufrimientos de Pablo pueden fortalecer a los cristianos. Pero así es. Cuando vemos la entrega, cuando vemos la generosidad, cuando vemos el amor hacia Cristo y el amor hacia su iglesia de esa forma tan desinteresada en sí mismo, no solo en Pablo, porque también lo podemos ver en personas más cercanas que quizás no están sufriendo ese tipo de persecución como la sufrió Pablo o como la sufren muchos hermanos alrededor del mundo. Y quizá me da hasta vergüenza la comparación, pero vemos en estos hermanos su fidelidad a Cristo y a su iglesia en su diario vivir. Y también podemos apreciar cómo esa entrega y ese servicio que hacen a la iglesia tiene un alto precio para sus vidas. Que les quita comodidad, les quita tiempo, les quita muchas cosas invisibles que no podemos ver. Hermano, el coste de una vida entregada a Cristo y a su iglesia es real. Pero el texto no se queda ahí, porque aún hay sufrimiento. Ser iglesia es un inmenso, porque aunque hay sufrimiento, ser iglesia es un inmenso privilegio. En primer lugar, porque la iglesia somos un cuerpo, un solo cuerpo, y tenemos una sola herencia. Pablo resume el misterio en el versículo 6. Dice, ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas palabras de Pablo no son, son una bomba para sus contemporáneos, precisamente esos contemporáneos judíos. Pero para nosotros los gentiles, los que leemos desde ahora y aquellos gentiles efesios que estaban leyendo esta carta, son un privilegio y un regalo inesperado para el mundo entero. Porque ahora podemos compartir un mismo nivel de herencia, un mismo cuerpo, una misma promesa, todo en esta iglesia.
Obviamente no existe en nuestro diario vivir como iglesia el mismo problema que tenían estos hermanos efesios y los que tienen muchas congregaciones, los que tenían muchas congregaciones de aquella época, ¿no? En aquel tiempo. Ahora no tenemos a los judíos en nuestra iglesia queriendo imponer esta superioridad ceremonial, ni nada parecido. Pero sí podemos caer en el error de pensar que hay servicios que se hacen a la iglesia, a la comunidad, más superiores que otros. Pero el que se sube aquí al púlpito para predicar y el que se sube a la escuela dominical a enseñar, tienen la misma dignidad delante de Dios. Tienen la misma dignidad. El que lleva 30 años en el Evangelio, en la fe, y el que entregó su vida hace 2 días, comparten la misma herencia. No hay creyentes de élite o creyentes de segunda categoría. Mira a tu lado. Mira a tu lado. Esa persona que tienes a tu lado es coheredera contigo de la gracia de Dios. Eso es un privilegio impresionante. En segundo lugar, además de ser uno en el cuerpo de la iglesia y tener la misma herencia, servir es un regalo, no es un castigo, aunque a veces pueda parecerlo. En los versículos 7 y 8, Pablo dice que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Y se llama a sí mismo el más insignificante de todos los creyentes. Para él, servir no es una carga que Dios le está tirando encima. Es un regalo, es gracia. Además, de forma inmerecida. Hermano, servir en la iglesia no es un castigo por ser cristiano. Servir en la iglesia no es la consecuencia de que no hemos sabido decir que no. Servir en la iglesia es un privilegio que Dios te da de participar en lo que Él está haciendo. Cuando te toca enseñar, cuando te toca limpiar, cuando te toca visitar, presidir, orar, acompañar a hermanos, parece que perdemos tiempo, parece que perdemos energía, pero en realidad Dios te está diciendo, quiero que formes parte de mi obra. Quiero usar tu vida. Formamos parte del proyecto eterno de Dios. En los versículos 9 y 10 dice que se le ha dado la tarea de hacer entender a todos cómo se va cumpliendo el misterio escondido desde siempre en Dios. El creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades que están en los cielos ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios. La Iglesia, como muchos dicen, no es un invento humano, no es un invento nuestro. Desde el principio Dios tenía en sus planes a la Iglesia. Era un misterio escondido, incluso para los ángeles, pero planeado y preparado de manera especial para todos nosotros. No es un plan B porque Israel falló. Nada de eso. La iglesia es el escenario donde Dios muestra su sabiduría, donde muestra su gracia, donde muestra su poder. No solo al mundo visible, también al invisible. Cuando la iglesia perdona, cuando la iglesia persevera, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia se mantiene unida, está predicando algo mucho más grande de lo que se ve. Está mostrando cómo es Dios. No pertenecemos a un grupo religioso más de los muchos que hay. Pertenecemos al proyecto eterno de Dios. Un proyecto lleno de dificultades y que acarrea un precio a pagar muy alto. En unos lugares más que en otros, pero al final es muy alto. Pero permanecer firme en Cristo nos llena de gozo al saber que
tenemos precisamente acceso libre y confiado a Dios. En el versículo 12, Pablo dice que en Él, en Cristo, mediante la fe, tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. Ser iglesia significa tener acceso directo al Padre. En Hebreos 4:16, Pablo también nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No somos mendigos llamando a una puerta cerrada. No necesitamos intermediarios humanos para hablar con Dios. En Cristo, el Padre nos abre la puerta y nos dice, entra Isaac, entra Antoñita, entra Juan, entra Jesús, entra Marilola, entra Yolanda. En medio del precio de ser iglesia tenemos este privilegio diario. Podemos correr a la presencia de Dios cuando estamos cansados, cuando estamos confundidos, cuando estamos rotos, cuando estamos tentados. El coste de ser iglesia es alto, pero la comunión con Dios lo cambia absolutamente todo. Pablo termina diciendo en el versículo 13, no os desaniméis a causa de mi sufrimiento por vosotros. No os desaniméis a causa de mi sufrimiento por vosotros. No quiere que la iglesia se derrumbe al verlo preso. Quiere que entiendan que el sufrimiento forma parte del camino hacia la gloria. También Santiago habla del tema y dice en Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, sé de primera mano que hay domingos en los que venir a la iglesia cuesta. Que hay ministerios en los que seguir adelante cuesta. Que hay situaciones familiares, que hay laborales, que hay situaciones emocionales que hacen muy difícil en muchas ocasiones permanecer o mantenerse firme en la fe. Pero Dios nos recuerda hoy que nada de lo que está entregando por Cristo y su iglesia es en vano. Nada de lo que está sufriendo por permanecer fiel será en vano. Él está usando todo, absolutamente todo esto para formar a Cristo en nosotros y para bendecir precisamente a otros. Jesús no engaña a nadie. En todo momento deja claro que seguirle tiene un precio alto. No será un camino fácil, porque lo primero de todo es que habrá renuncia a todo, y principalmente a ti. Tus planes, todo lo que piensas, queda a un lado. Ya no serás tú el dueño, ya no serás tú el capitán del barco. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, ser iglesia tiene un precio alto. Hay renuncia, hay dolor, hay incomprensión, hay días de cansancio y de lucha, pero somos coherederos en Cristo, con Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo. Somos pueblo adquirido para anunciar la buena noticia. Tenemos acceso confiado al Padre. Formamos parte del plan eterno de Dios. Y voy a terminar con unos versículos de Hebreos. Hebreos 12, 22 al 24, que dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
Os habéis acercado al juez de todo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Al acercarnos a Cristo, nos hemos acercado a esta congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, tú y yo pertenecemos ya, por la fe, a la reunión eterna de este pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a gozarnos de todas las cosas buenas de ser iglesia, porque vale la pena ser iglesia, ¿verdad? Vale la pena ser iglesia, aunque el precio en algunas ocasiones puede ser muy alto. Incluso para algunos hermanos, sus vidas corren serio peligro. Pero quiero recordar las palabras de este pastor iraní, Rantin. Y yo las hago mías, cuando dice, ahora estoy a salvo, ahora estamos a salvo. Estamos felices, estoy feliz por esto. Pero para mí, la seguridad no es la razón principal de vivir. Estar en la voluntad de Dios, eso sí es importante para mí y para mi familia. Amén. El Señor nos ayude.